20 años del feriado bancario en el Ecuador. El feriado bancario está considerado la mayor crisis económica, financiera y social del Ecuador de las últimas décadas. Inició un 8 de marzo de 1999, cuando el gobierno del entonces presidente Yamil Maguad decretó el congelamiento de los depósitos de miles de clientes de entidades financieras, que más tarde terminarían en quiebra. El feriado bancario se lo decretó por 24 horas, pero finalmente duró 5 días, tiempo en el cual las transacciones bancarias estaban suspendidas. Miles de clientes reclamaban sus depósitos en medio de una gran agitación social. Algunas de las causas de este feriado son la creación de la Ley de Instituciones Financieras en 1994 en la presidencia del arquitecto Sixto Durán Ballén, lo cual permitió los llamados créditos vinculados. Estos créditos vinculados consistían en créditos a los mismos dueños y accionistas de los bancos. Por medio de investigaciones y también por medio de la Agencia de Garantías de Depósito, se determinó que varios de estos depósitos salieron al exterior y se crearon varias empresas denominadas fantasmas. También tenemos el conflicto bélico con el Perú, lo que el Estado ecuatoriano destinó varios recursos del presupuesto general del Estado a la compra de armamento y sobre todo a la protección de la soberanía nacional. La crisis financiera internacional, iniciada en el sudeste asiático, el fenómeno del Niño, generó pérdidas en varios sectores por más de 4.000 millones de dólares. La caída de los precios internacionales del barril de petróleo a 6,30 centavos por barril de petróleo, provocado por la crisis financiera internacional iniciada en el sudeste asiático, mencionado anteriormente. Con el cierre de los bancos, la agitación social se vio muy alentada en esos años. Paros, huelgas, el desempleo que cayó del 9% al 17%, la caída del Producto Interno Bruto, indicador de la estabilidad económica de un país, que en 1998 era de $2.035 y en 1999 fue de $1.429. En el mismo año, varios bancos se declararon en quiebra. El 26 de noviembre de 1998, mediante una ley, el Congreso Nacional creó la Agencia de Garantía de Depósitos para resguardar los depósitos de los clientes de los bancos que quebraron. El Estado decidió otorgar recursos a los bancos. El 8 de marzo de 1999, como lo habíamos mencionado anteriormente, después de un año de ser electo, el presidente Yamil Maguad declaró un feriado bancario, congelamiento de los ahorros ciudadanos por 24 horas, pero lo cual fue 5 días, en los cuales todos los cierres de las operaciones de las instituciones del sistema financiero estaban cerradas totalmente para evitar el retiro masivo de dinero y así evitar la iliquidez en los bancos. Por otra parte, el Estado ecuatoriano aprobó créditos por alrededor de 1.600 millones de dólares a los bancos privados para evitar su cierre, pero los resultados no fueron los esperados y para el año 2000 se estima que cerca del 70% de la banca privada había quebrado o se encontraba en manos del Estado. La crisis social llevó al desempleo a miles de ecuatorianos, como les había mencionado anteriormente, del 9 al 17%, y casi 2,5 millones de personas emigraron del país en los 2 años siguientes, dejando familias quebradas, ahorros pulverizados e incluso muertes, considerándose la crisis social más grande del país en su historia. El 21 de enero del año 2000 se produce el derrocamiento de Yamil Maguad. La crisis y la tensión social estaba cada vez más ahondada. Por declaraciones del entonces ministro de Defensa, el general Mendoza, determinó que se le recomendó la renuncia al expresidente Yamil Maguad por todas las crisis. Todo el riesgo de los organismos internacionales que no le otorgarían créditos al Ecuador, el descontento de las masas y sobre todo la crisis que se ahondaba cada vez más, que no solucionó el feriado bancario y el congelamiento de los depósitos de más de 2 millones de sucres durante un año. Hubo una masiva inmigración de ecuatorianos a países como España, Estados Unidos e Italia, lo que repercutió en cientos de transferencias de divisas desde el exterior al país. A futuro, todas estas divisas se convirtieron en la segunda fuente de divisas del país, o sea, de ingresos,
el segundo rubro más importante para el presupuesto general del Estado tras el petróleo. La caída de remesas fue tal que pasó en los años de 1999 al año 2000, la caída de remesas fue tal que pasó de $200 millones en 1993 a $1.539 millones 10 años después. Todo este descontento y sobre todo las fluctuaciones en la devaluación del sucre en relación al dólar permitió que muchas personas empiecen a realizar transacciones ya no en sucres, sino en dólares, lo que hizo alentador a la adaptación de la dolarización. Al ser el dólar una moneda sumamente fuerte y estable para el control de la economía en todos sus aspectos. En 1999 se decretó el cambio de sucres a dólares a una tasa de cambio de 25.000 sucres por cada dólar. Existieron periodos de devaluación entre 7.000 sucres hasta 45.000 sucres en determinadas horas. Como les había mencionado antes, lo que provocó que las personas empiecen a tener su dinero o a hacer tipos de cambio en dólares, incluso en el mercado negro. Como consecuencias de la dolarización, se colocó la economía en franca dependencia del comportamiento de los ciclos económicos de los Estados Unidos, la pérdida de los beneficios del señoreaje, en este caso la emisión y control del dinero en la economía y el control de la política monetaria que mantenía el Banco Central del Ecuador desde su creación en 1927. La estabilización de la economía por un determinado tiempo, esto gracias a las remesas enviadas por los migrantes a partir de los años del 2002, donde se evidenció un crecimiento paulatino del Producto Interno Bruto. Como consecuencia tenemos hoy en la actualidad que para producir aquí en el Ecuador existen altos costos de producción, lo que dificulta la competitividad entre los países de la región, especialmente Colombia y Perú. Y sobre todo hoy en la actualidad un encarecimiento del costo de la vida. El feriado bancario provocó sobre todo como consecuencia social el resquebrajamiento de las familias. Como les comentaba antes, muchas personas murieron a causa de la pérdida de los ahorros de toda su vida. 20 años después podemos evidenciar que grandes políticos de ese entonces, entre ellos también que han sido partícipes de este feriado bancario, hoy se presentan como salvadores de la patria. Pasados ya 20 años de la dolarización, nuestra economía se ve resquebrajada por la falta de políticas públicas adecuadas para el mantenimiento de la dolarización y fortalecimiento de esta, y sobre todo un modelo económico que depende en gran medida de la producción primaria. Cabe recalcar que ya no debemos ser dependientes del petróleo.